Buscar aprobación parece, a primera vista, un gesto inocente. Se presenta como deseo de pertenecer, de ser comprendido, de confirmar que se ocupa un lugar legítimo entre los demás. Sin embargo, el estoicismo advierte que, cuando esa búsqueda se vuelve central, introduce una dependencia silenciosa que debilita la vida interior. La aprobación ajena, convertida en criterio, desplaza a la razón de su función rectora y somete el juicio propio a una instancia inestable. La necesidad de aprobación no siempre se manifiesta de forma explícita. A menudo adopta formas más sutiles. El ajuste constante del comportamiento, la vigilancia sobre la imagen proyectada, la incomodidad ante el desacuerdo. El individuo puede creer que actúa libremente, cuando en realidad responde a expectativas que no ha examinado. En este punto, la aprobación deja de ser un complemento y se convierte en una condición para la tranquilidad. El estoicismo observa que esta dependencia genera una tensión constante, la mente permanece atenta a señales externas, interpreta gestos, mide reacciones. Cada interacción se convierte en una prueba implícita de valor. La calma se vuelve frágil porque depende de factores que no están bajo control. Incluso cuando la aprobación llega, su efecto es breve. Pronto aparece la necesidad de renovarla, de confirmarla de nuevo. Epicteto insistía en que quien pone su bien en manos ajenas ha renunciado a su libertad. Buscar aprobación es precisamente eso, delegar el juicio sobre uno mismo en una instancia externa. Esta delegación no suele ser consciente. Se instala gradualmente, reforzada por hábitos sociales y por el temor a quedar aislado. Pero una vez establecida condiciona la acción y distorsiona la intención. El peligro no reside en el reconocimiento en sí, sino en convertirlo en medida. Cuando la aprobación se vuelve el criterio principal, la acción deja de orientarse por lo justo y comienza a orientarse por lo aceptable. Esta diferencia es crucial. Lo aceptable cambia según el contexto. Lo justo, en cambio, depende de la coherencia con la razón. El estoicismo se apoya en esta distinción para señalar el riesgo de vivir pendiente de la mirada ajena. Zenón de Citio concebía la vida buena como una vida en acuerdo consigo misma. Buscar aprobación introduce una división interior. Se piensa una cosa, se hace otra, se comprende algo, se actúa en sentido contrario. Esta fractura no siempre es visible, pero se manifiesta como inquietud persistente. El individuo ya no se pregunta si ha actuado correctamente, sino si ha sido bien recibido. La aprobación también refuerza el ego de forma indirecta. Al depender de la validación externa, el yo se vuelve más sensible a la crítica y más necesitado de defensa. La identidad se construye sobre un terreno inestable, sujeto a la variación de opiniones. Desde ahí cualquier desaprobación se vive como una amenaza, no como una información a evaluar. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inconsistencia del juicio humano y la fugacidad de la fama. Estas reflexiones no buscan despreciar la vida social, sino relativizar su poder. Cuando se comprende la inestabilidad de la aprobación, se debilita su capacidad de gobernar. La mente recupera una escala más amplia desde la cual decidir. Desde este punto inicial, la búsqueda de aprobación se revela no como un deseo menor, sino como un peligro estructural para la libertad interior. No porque impida toda acción correcta, sino porque la condiciona silenciosamente. Reconocer este condicionamiento es el primer paso para examinar hasta qué punto el propio juicio ha sido desplazado por la necesidad de ser aceptado. Solo a partir de esa observación puede comenzar un trabajo más profundo orientado a recuperar la soberanía de la razón. La búsqueda de aprobación altera de manera progresiva la relación con uno mismo. El individuo comienza a observarse desde fuera, como si su valor dependiera de una evaluación constante. Este desdoblamiento genera una vigilancia interior que no descansa.
Cada gesto, cada palabra, cada silencio se mide anticipando una posible reacción ajena. La vida interior deja de ser un espacio de reflexión y se convierte en un escenario donde se ensaya una aceptación siempre incierta. El estoicismo identifica en esta vigilancia una forma de autoalienación. El juicio propio ya no se formula desde la razón, sino desde la suposición de lo que otros esperan. El individuo no actúa según lo que considera justo, sino según lo que cree que será aprobado. Esta sustitución no es inmediata ni absoluta, pero se instala gradualmente. Y cuanto más se refuerza, más difícil resulta distinguir entre convicción auténtica y adaptación interesada. Epicteto advertía que depender del agrado ajeno es una forma de esclavitud voluntaria. No porque los demás ejerzan un dominio consciente, sino porque el individuo entrega su criterio sin que se lo pidan. La aprobación se convierte en un premio anticipado que orienta la conducta incluso antes de que exista una evaluación real. La mente actúa para evitar la desaprobación, no para afirmar la coherencia. Esta dependencia introduce una paradoja. Cuanto más se busca la aprobación, más frágil se vuelve. La mente interpreta cualquier ambigüedad como rechazo potencial. Una ausencia de respuesta, un gesto neutro, un desacuerdo leve, adquieren un peso desproporcionado. La tranquilidad interior queda suspendida de señales externas que rara vez ofrecen claridad suficiente. Así, la búsqueda de aprobación produce el efecto contrario al que promete. En lugar de seguridad, genera inquietud constante. Zenón concebía la fortaleza como una estabilidad que no se desplaza con facilidad. La aprobación, por su naturaleza variable, impide esa estabilidad. Hoy puede estar presente, mañana ausente. Fundar el valor propio en algo tan inconstante es exponerlo a un vaivén continuo. El estoicismo no niega la dimensión social del ser humano, pero insiste en que el núcleo de la vida moral no puede depender de ella. La búsqueda de aprobación también afecta a la sinceridad. Para mantener la aceptación, el individuo comienza a omitir, suavizar o modificar lo que expresa. No siempre miente de forma explícita. A menudo se limita a decir menos de lo que piensa o a pensar de forma compatible con el entorno. Esta adaptación progresiva debilita la claridad interior. La mente se acostumbra a no decirse toda la verdad. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de actuar conforme a la propia naturaleza racional, no conforme a la expectativa ajena. Esta reflexión cobra especial importancia cuando se examina la aprobación. Ajustarse constantemente a lo externo dispersa la atención y erosiona la coherencia. El individuo pierde la referencia interna que le permitiría evaluar sus actos con independencia. En este punto, la búsqueda de aprobación se revela como un obstáculo silencioso para la autenticidad moral. No porque impida toda acción justa, sino porque introduce una motivación secundaria que distorsiona la intención. La acción puede parecer correcta, pero su fundamento se ha desplazado. Ya no se actúa por convicción, sino por necesidad de aceptación. Reconocer esta distorsión no implica retirarse del vínculo humano ni adoptar una postura de indiferencia social. Implica más bien restituir el orden. La aprobación puede llegar o no, pero no debe ser el criterio. Mientras ese orden no se restablece, la razón permanece condicionada y la libertad interior, comprometida. La búsqueda de aprobación también modifica la relación con el riesgo moral. Cuando el individuo depende de la aceptación ajena, evita aquellas decisiones que podrían generar desaprobación, incluso si las reconoce como necesarias o justas. La prudencia deja de ser discernimiento y se convierte en cautela excesiva. El estoicismo observa que, en este punto, la vida interior se estrecha. Se elige no lo correcto, sino lo seguro en términos de imagen. Esta evitación no siempre es consciente, a menudo se presenta como sensatez, como adaptación razonable, o como deseo de convivencia armónica. Sin embargo,
Bajo esas formas puede ocultarse un temor profundo a quedar expuesto. El miedo a la desaprobación actúa entonces como un regulador silencioso de la conducta. La razón ya no evalúa libremente, calcula el coste social antes de decidir. Epicteto advertía que el temor a perder el favor ajeno es una de las causas más frecuentes de la renuncia interior. El individuo cede no porque esté convencido, sino porque no quiere soportar el malestar del rechazo. Esta cesión repetida erosiona la confianza en el propio juicio. Poco a poco, la mente se acostumbra a delegar la responsabilidad de decidir en el entorno. El estoicismo distingue con claridad entre convivencia y conformidad. Convivir implica reconocer la presencia del otro sin abdicar del propio criterio. Conformarse, en cambio, supone ajustar el juicio para evitar fricción. La búsqueda de aprobación empuja hacia esta segunda postura. La armonía resultante es superficial, porque se logra a costa de una fractura interior que no desaparece. Zenón concebía la virtud como una orientación firme que no se negocia en función de la conveniencia. Cuando la aprobación se vuelve prioritaria, la virtud se relativiza. No se niega explícitamente, pero se posterga. Se acepta una pequeña incoherencia hoy para evitar un conflicto, luego otra, hasta que el criterio original se vuelve difuso. Este deslizamiento es gradual y por eso mismo peligroso. La búsqueda de aprobación también altera la percepción del desacuerdo. Discrepar deja de ser una posibilidad legítima y se convierte en una amenaza. El individuo evita expresar diferencias por temor a ser mal visto. El silencio ya no es una elección sobria, sino una estrategia defensiva. En este silencio forzado la razón se retrae y la vida interior pierde vitalidad. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de mantenerse fiel a lo que se reconoce como justo, incluso cuando no es celebrado. Esta fidelidad no es obstinación ni desprecio por los demás, es respeto por la propia función racional. Sin ella, la vida moral se vuelve reactiva y dependiente. La aprobación puede acompañar o no, pero no debe determinar la acción. Con el tiempo, el individuo que busca aprobación comienza a experimentar una forma particular de cansancio. No el cansancio del esfuerzo honesto, sino el de la vigilancia constante. Mantener una imagen aceptable requiere atención continua, adaptación permanente y renuncias silenciosas. Este desgaste no siempre se reconoce, pero se manifiesta como irritabilidad, apatía o pérdida de sentido. Así, la búsqueda de aprobación se revela como un factor que limita la amplitud de la vida interior. No solo condiciona la acción, sino también el pensamiento y la expresión. Al evitar el riesgo de la desaprobación, se evita también la posibilidad de una coherencia más profunda. El estoicismo señala que esta coherencia, aunque pueda generar fricción externa, es la única base sólida para una libertad que no dependa del aplauso ni del temor al rechazo. La búsqueda de aprobación también distorsiona la relación con la responsabilidad. Cuando el juicio propio se subordina al agrado ajeno, el individuo comienza a justificar sus decisiones en función de lo esperado, no de lo elegido. Aparece entonces una forma de evasión sutil. Si algo sale mal, la mente se ampara en el contexto, en la presión social o en la necesidad de encajar. La responsabilidad se diluye, no porque desaparezca la acción, sino porque se ha debilitado la autoría interior. El estoicismo considera esta dilución como una pérdida significativa. Actuar conforme a la razón implica asumir las consecuencias de lo elegido, incluso cuando no son bien recibidas. Buscar aprobación introduce una coartada permanente. La mente aprende a decirse que no había alternativa, que era necesario adaptarse, que el entorno exigía ese gesto. En este relato, la libertad se reduce sin que el individuo lo perciba claramente.
Epicteto insistía en que la dignidad no depende de la aceptación, sino de la coherencia entre juicio y acción. Cuando se actúa para agradar, esa coherencia se fragmenta. El individuo puede sentirse momentáneamente aliviado por evitar el rechazo, pero paga ese alivio con una erosión silenciosa de la autoestima racional. No se trata de sentirse bien consigo mismo, sino de respetarse como agente moral. La búsqueda de aprobación también modifica la forma en que se experimenta el error. Si el valor depende del agrado ajeno, errar se vive como una exposición peligrosa. El error deja de ser una oportunidad de corrección y se convierte en una amenaza a la imagen. Desde ahí, la mente se defiende, oculta, minimiza o desplaza la culpa. Esta defensa impide el aprendizaje y refuerza la dependencia de la aprobación, cerrando un círculo difícil de romper. Zenón concebía la sabiduría como una relación honesta con la realidad, incluida la propia limitación. La aprobación, cuando gobierna, dificulta esa honestidad. El individuo aprende a mostrarse competente incluso cuando no lo es, a asentir incluso cuando duda, a evitar preguntas que podrían revelar desconocimiento. Esta impostura no siempre es consciente, pero introduce una distancia creciente entre lo que se es y lo que se aparenta. La búsqueda de aprobación también afecta a la capacidad de decir no. Negarse implica asumir la posibilidad de desagradar. Cuando la aceptación es prioritaria, el no se vuelve difícil. El individuo accede a demandas que no comparte, acepta cargas que no le corresponden, y posterga criterios propios para evitar fricción. Esta cesión repetida genera resentimiento, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no vivir como si se estuviera siempre ante un tribunal. La vida sometida a evaluación constante pierde espontaneidad y claridad. El estoicismo invita a retirar esa mirada imaginaria y a volver al juicio interno como referencia principal. No para ignorar a los demás, sino para no depender de su veredicto. Con el tiempo, la persona que busca aprobación descubre una paradoja dolorosa. Cuanto más intenta agradar, menos auténtica se siente. La aceptación obtenida no satisface porque no se reconoce como merecida. Se ha logrado a costa de una renuncia interior que no pasa desapercibida para la propia conciencia. Así, la búsqueda de aprobación aparece como un obstáculo para la responsabilidad plena. No porque impida toda acción correcta, sino porque debilita el vínculo entre elección y autoría. Recuperar ese vínculo exige aceptar el riesgo de no ser aprobado. Solo entonces la acción vuelve a pertenecer verdaderamente a quien la realiza, y la razón recupera su lugar como criterio soberano. La búsqueda de aprobación también afecta a la relación con el silencio. Cuando el agrado ajeno se vuelve necesario, el silencio deja de ser un espacio de reflexión, y se convierte en una amenaza. Callar puede interpretarse como desaprobación implícita, como falta de alineación o como distancia peligrosa. El individuo siente entonces la urgencia de explicar, aclarar o reafirmar su posición, no para comprender mejor, sino para asegurar aceptación. El estoicismo observa que esta incapacidad de sostener el silencio es un síntoma claro de dependencia. La palabra surge no desde la necesidad de decir lo justo, sino desde el miedo a ser malinterpretado. En este contexto, hablar no es comunicación, sino defensa anticipada. La razón pierde su función orientadora, y se limita a justificar un gesto dictado por la ansiedad social. Epicteto advertía que quien no soporta el silencio difícilmente soportará la desaprobación. Ambas experiencias exponen al individuo a la incertidumbre de no saber cómo es percibido. La búsqueda de aprobación intenta cerrar esa incertidumbre de inmediato, pero lo hace a costa de la claridad interior. El estoicismo propone lo contrario, permanecer en la incertidumbre sin precipitarse, permitir que la mente se asiente antes de actuar.
La dependencia de la aprobación también altera la relación con la iniciativa. Cuando se actúa buscando aceptación, la iniciativa se vuelve reactiva. Se responde a expectativas percibidas en lugar de proponer desde el propio criterio. Esta reactividad limita la creatividad moral y reduce la acción a un ajuste continuo. El individuo deja de preguntarse qué es lo adecuado y se pregunta qué será bien recibido. Zenón concebía la vida racional como una vida guiada por principios estables. La búsqueda de aprobación introduce una variabilidad constante. Lo que ayer era correcto hoy puede ser cuestionado si cambia el contexto social. Esta inestabilidad genera inseguridad y refuerza la dependencia. La razón, desplazada, ya no ofrece un punto de apoyo firme. La aprobación también condiciona la manera de recibir el reconocimiento. Cuando se obtiene no se disfruta plenamente, porque se teme perderlo. El individuo se vuelve vigilante incluso en el éxito, cuidando no desviarse del perfil que ha sido aceptado. Esta vigilancia impide el descanso interior. La satisfacción es siempre provisional, sujeta a renovación constante. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de vivir pendiente de opiniones que cambian con facilidad. Esta reflexión apunta directamente al desgaste que produce la aprobación como criterio. Cuando se comprende la volatilidad del juicio ajeno, se debilita su poder. El individuo puede entonces empezar a actuar con mayor independencia, aun sabiendo que la aceptación no está garantizada. Con el tiempo, la búsqueda de aprobación genera una forma de desconfianza hacia uno mismo. Al haber delegado el juicio, la mente duda de su propio criterio. Necesita confirmación externa para decidir, para hablar, incluso para sentir. Esta dependencia no se resuelve acumulando más aprobación, sino recuperando la autoridad interior que se ha cedido. Así, el peligro de buscar aprobación se manifiesta no solo en la acción visible, sino en la estructura misma de la vida interior. Mientras la aceptación ajena funcione como medida, la razón permanecerá condicionada. Recuperar el silencio, la iniciativa y el criterio propio exige aceptar la posibilidad de no agradar. En esa aceptación, comienza a restablecerse una libertad más sólida y menos ansiosa, fundada no en la aprobación, sino en la coherencia. La búsqueda de aprobación también transforma la relación con la verdad. Cuando el objetivo principal es ser aceptado, la verdad se vuelve negociable. No se la niega de forma abierta, pero se la adapta, se la suaviza o se la posterga. La mente aprende a dosificar lo que piensa según el contexto, no según la claridad. Esta adaptación constante introduce una fragmentación interior difícil de sostener a largo plazo. El estoicismo observa que la verdad, para cumplir su función orientadora, necesita ser asumida primero en el ámbito interno. No toda verdad debe ser proclamada, pero toda verdad que se reconoce como tal debe poder ser sostenida sin vergüenza. La búsqueda de aprobación dificulta esta sostenibilidad. El individuo teme que lo que considera verdadero no sea bien recibido y por tanto lo relega o lo disfraza. En ese gesto, la razón cede terreno. Epicteto insistía en que no es la opinión ajena lo que daña, sino el juicio que se hace de ella. Cuando la aprobación gobierna, ese juicio se adelanta. Se anticipa el rechazo y se actúa para evitarlo. La mente ya no se pregunta si algo es verdadero o justo, sino si será aceptado. Esta inversión del orden es una de las formas más profundas de pérdida de libertad interior. La dependencia de la aprobación también introduce una forma de miedo al aislamiento. El individuo teme quedarse solo con su criterio, como si la soledad fuera una prueba de error. El estoicismo propone una lectura distinta. La soledad del juicio no es un castigo, sino una condición inevitable de la responsabilidad moral. Decidir implica, en algún grado, separarse. La aprobación constante elimina esa separación, pero también elimina la autoría.
Zenón concebía la vida conforme a la razón como una vida capaz de sostenerse incluso sin respaldo externo. Esta capacidad no niega la convivencia, pero la libera de la necesidad de confirmación permanente. Cuando el individuo puede permanecer fiel a su juicio, aun en ausencia de aprobación, la relación con los demás se vuelve más auténtica, menos condicionada por el temor. La búsqueda de aprobación también afecta a la percepción del valor propio. Al depender de señales externas, el valor se vuelve fluctuante. Un gesto de aceptación eleva momentáneamente. Una señal de desaprobación hunde. Esta oscilación no es natural ni inevitable. Es el resultado de haber colocado el centro fuera. El estoicismo invita a recuperar un criterio interno más estable, la conformidad con la razón. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no vivir de prestado, tomando como propias las opiniones ajenas. Vivir así es vivir a medias, siempre pendiente de una validación que nunca es definitiva. Recuperar la vida propia implica aceptar la incomodidad de no coincidir siempre con el entorno. Esta incomodidad no es un defecto sino una señal de independencia creciente. Con el tiempo, el individuo que deja de buscar aprobación descubre una paradoja liberadora. Al renunciar a agradar, no se vuelve hostil ni aislado sino más claro. Sus relaciones, aunque quizá menos numerosas o menos complacientes, se vuelven más honestas. La aceptación que llega ya no es el objetivo, sino una consecuencia eventual. Así, la verdad recupera su lugar como guía, no como riesgo. La razón vuelve a ordenar la acción sin necesidad de ser confirmada. La vida interior se simplifica al reducir la duplicidad entre lo que se piensa y lo que se muestra. En esta simplificación se afianza una libertad más sobria y más resistente, que no depende del aplauso ni se derrumba ante el rechazo. La búsqueda de aprobación también interfiere en la capacidad de perseverar. Cuando el valor de la acción depende de la reacción ajena, la constancia se vuelve frágil. El individuo avanza mientras recibe señales favorables, pero duda, se retrae o abandona cuando esas señales se debilitan. El estoicismo observa que esta oscilación no tiene que ver con la dificultad del camino, sino con la inestabilidad del criterio que lo sostiene. Perseverar exige una fuente de motivación que no fluctúe con la opinión. La aprobación, por su naturaleza cambiante, no puede cumplir esa función. Hoy impulsa, mañana desalienta. En este vaivén, la voluntad se desgasta. La razón, en cambio, ofrece un punto de apoyo más estable, actuar conforme a lo que se reconoce como justo, independientemente del eco inmediato. Esta estabilidad no elimina el cansancio, pero le da sentido. Epicteto enseñaba que quien necesita estímulos externos para sostenerse ha entregado su firmeza a lo contingente. El estoicismo no desprecia el aliento ajeno, pero se niega a convertirlo en fundamento. Cuando la acción se apoya en la aprobación, pierde continuidad. Cuando se apoya en el juicio, gana resistencia. Esta diferencia se vuelve visible con el tiempo, no en el entusiasmo inicial, sino en la persistencia silenciosa. La búsqueda de aprobación también distorsiona la percepción del progreso. El individuo mide su avance por la reacción externa, no por la mejora interior. Si no hay reconocimiento visible, se duda del valor de lo realizado. Esta duda no siempre se expresa, pero erosiona la confianza. El estoicismo propone un criterio distinto. El progreso consiste en una mayor coherencia entre razón y acción, aunque pase desapercibida para los demás. Zenón concebía la excelencia como una orientación sostenida, no como una acumulación de logros celebrados. La aprobación introduce una lógica de recompensas que fragmenta esa orientación. Se actúa por etapas, buscando confirmación tras cada paso. Cuando ésta no llega, la continuidad se rompe. La razón, desplazada, ya no guía el proceso. Lo administra según la respuesta recibida.
La dependencia de la aprobación también afecta a la relación con la dificultad prolongada. En ausencia de reconocimiento, el esfuerzo parece estéril. El individuo se pregunta para qué continuar si nadie lo valida. El estoicismo responde con sobriedad. Se continúa porque es lo correcto, no porque sea celebrado. Esta respuesta no consuela al ego, pero fortalece la libertad interior. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de cumplir con la propia tarea sin mirar alrededor en busca de aplauso. La tarea, entendida como aquello que la razón reconoce como propio, no pierde valor por ser silenciosa. Al contrario, su valor se hace más puro cuando no depende de testigos. Esta pureza no es aislamiento, sino concentración en lo esencial. Con el tiempo, quien reduce la dependencia de la aprobación desarrolla una perseverancia distinta. No es exuberante ni visible, pero es fiable. Avanza sin necesidad de estímulo constante, se ajusta sin dramatismo y continúa incluso cuando el entorno no acompaña. Esta perseverancia no nace de la dureza, sino de la claridad sobre el criterio que guía la acción. Así, el peligro de buscar aprobación se hace evidente en la erosión de la constancia. Mientras el agrado ajeno sea la medida, la voluntad permanecerá condicionada. Recuperar la perseverancia exige restituir el juicio como fundamento. En esa restitución, la acción recupera continuidad y la vida interior una firmeza que no depende de ser vista para sostenerse. A medida que la necesidad de aprobación se debilita, la experiencia cotidiana adquiere una textura distinta. La mente deja de anticipar constantemente la reacción ajena y comienza a habitar con mayor plenitud el propio juicio. Esta transición no es abrupta ni cómoda, implica atravesar un período de desorientación. Al retirarse el referente externo, aparece un silencio interior que puede resultar inquietante. Sin embargo, en ese silencio se recupera algo esencial, la posibilidad de decidir sin pedir permiso. El estoicismo reconoce este momento como decisivo. Mientras la aprobación funcionaba como guía, ofrecía una orientación, aunque fuera precaria. Al desaparecer, el individuo se enfrenta a la responsabilidad plena de su criterio. Esta responsabilidad no es ligera. Obliga a examinar con mayor rigor lo que se piensa, lo que se desea y lo que se hace. La libertad que surge no es expansiva sino sobria. No promete alivio inmediato, pero ofrece coherencia. Epicteto enseñaba que la libertad auténtica no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que depende de uno. La aprobación pertenece al ámbito de lo incierto, el juicio, al de lo propio. Al desplazar la atención hacia este último, la mente se estabiliza. Ya no necesita interpretar cada gesto externo como señal. La energía antes gastada en esa interpretación se libera para la observación y el discernimiento. La reducción de la búsqueda de aprobación también modifica la relación con el fracaso. Cuando el valor no depende del reconocimiento, el fracaso deja de ser una exposición pública y se convierte en un hecho a examinar. No se dramatiza ni se oculta. Se integra como parte del proceso de ajuste. Esta integración no elimina la dificultad, pero evita que se convierta en humillación. La dignidad se preserva porque ya no está en juego la imagen. Zenón concebía la vida racional como una vida que no se fragmenta ante los resultados. Éxito y fracaso son eventos, no definiciones del ser. La aprobación, cuando gobierna, convierte ambos en juicios sobre la identidad. Al retirarle ese poder, la experiencia se simplifica. Lo que ocurre se evalúa por su contenido, no por su impacto en la aceptación. La independencia creciente también afecta a la forma de relacionarse con los demás. Al no buscar agradar, el individuo no se vuelve indiferente, sino más claro. Sus palabras pierden el tono defensivo, sus silencios dejan de ser estratégicos. La relación ya no está mediada por la necesidad de validación constante.
Esto puede generar distancia con quienes esperaban conformidad, pero también abre la posibilidad de vínculos más honestos. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no vivir disperso en expectativas ajenas. Cada expectativa asumida sin examen fragmenta la atención y debilita el juicio. Al soltar esas expectativas, la mente se vuelve más íntegra. Esta integridad no aísla, ordena. Permite estar con los demás sin perderse en ellos. Con el tiempo, el individuo descubre que la vida sin aprobación constante no es más árida sino más estable. Hay menos euforia pero también menos ansiedad. Menos confirmaciones pero más continuidad. Esta estabilidad no depende del aplauso ni se derrumba ante el silencio. Se sostiene en la relación directa entre razón y acción. Así, la búsqueda de aprobación se revela como un ruido que ocultaba una posibilidad más profunda. Al disminuir ese ruido, emerge una vida interior más sobria, menos reactiva y más fiel a sí misma. No una vida sin vínculos, sino una vida donde los vínculos no dictan el criterio. En este desplazamiento silencioso, se consolida una libertad que no necesita ser aprobada para existir. Al final de esta reflexión, el peligro de buscar aprobación se muestra con claridad no como un problema superficial, sino como una cesión profunda de soberanía interior. No se trata solo de agradar o de evitar el rechazo, sino de permitir que la medida del propio valor se establezca fuera. Cuando esto ocurre, la vida interior deja de ser un espacio de juicio y se convierte en un espacio de adaptación constante. La razón ya no gobierna, negocia. El estoicismo no condena la relación con los demás ni propone una vida aislada, señala más bien una jerarquía necesaria. La aprobación puede aparecer como consecuencia, pero no debe ocupar el lugar del criterio. Cuando ese orden se invierte, incluso las decisiones bien intencionadas pierden firmeza. La acción se vuelve dependiente, la voluntad se fragmenta y la coherencia se resiente. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando el individuo deja de pedir permiso interiormente. Buscar aprobación es, en el fondo, pedir permiso para ser quien se es. Esta petición no siempre se formula con palabras, pero se manifiesta en la duda constante, en la necesidad de confirmación, en la dificultad para sostener el propio juicio en soledad. Al abandonar esta petición, no se gana arrogancia, sino quietud. La dignidad que emerge cuando se reduce la dependencia de la aprobación es distinta de la que promete el reconocimiento externo. No se apoya en la aceptación ni en la pertenencia, sino en la fidelidad a la razón. Esta dignidad no necesita ser validada porque no está en juego. Permanece incluso cuando no es comprendida, incluso cuando no es celebrada. Esa permanencia es su fuerza. Zenón concebía la vida conforme a la naturaleza racional, como una vida sin doblez. La búsqueda de aprobación introduce doblez. Se piensa una cosa y se actúa otra, se intuye algo y se lo silencia. Al retirar la aprobación como medida, esa doblez se reduce. La vida se vuelve más simple, no porque desaparezcan los dilemas, sino porque ya no se multiplican por el temor a desagradar. Marco Aurelio reflexionaba sobre la brevedad de la vida y la inutilidad de gastar ese tiempo en ganar el favor de quienes tarde o temprano desaparecerán. Esta reflexión no desprecia a los demás. Devuelve la atención a lo esencial. Lo esencial no es ser aceptado, sino actuar con justicia mientras se está aquí. Todo lo demás es accesorio. Así, el peligro de buscar aprobación se revela en su efecto acumulativo. Cada pequeña cesión parece inofensiva, pero juntas construyen una vida condicionada. El estoicismo propone una alternativa sobria: actuar desde el juicio, aceptar la posibilidad de no agradar y sostener la coherencia incluso en la incomodidad. Esta alternativa no promete facilidad, pero ofrece algo más duradero. En esta comprensión final, la aprobación pierde su poder sin necesidad de ser rechazada activamente.
simplemente deja de ser central. La razón recupera su lugar como criterio rector, la acción vuelve a pertenecer a quien la realiza, y la vida interior se asienta en una estabilidad que no depende del aplauso ni se derrumba ante el rechazo. Allí, silenciosamente, se consolida una libertad que no necesita ser concedida por nadie. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.